Porque si se tienen servicios públicos se defiende a todas las personas. Porque si hay una unidad valenciana de emergencias y no se quita por capricho de la ultraderecha o por exigencia de la ultraderecha para que te apoyen, seguramente se reacciona mejor. Y hay que hablar también de la voracidad empresarial que obliga a la gente a estar en puestos de trabajo cuando debería estar resguardándose en su casa. Y todos hemos visto las furgonetas de reparto pese a las ayudas que luego dé para lavar su conciencia. Matute desmonta a Mazón y hunde a la derecha en pleno Congreso. En uno de los momentos más brutales que se recuerdan en el Congreso, Óscar Matute no solo retrató la vergonzosa actuación de Mazón, sino que expuso la miseria política de toda la derecha que pretende tapar su incompetencia a base de excusas ridículas. Mientras el Partido Popular sigue sin asumir su responsabilidad por la tragedia de la Dana, inventando teorías que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, Matute subió al estrado para poner orden y decir las cosas claras. Basta de cinismo. Basta de culpar a los demás mientras ellos solo piensan en sus intereses turísticos y en sus negocios millonarios. Con una mezcla letal de datos, ironía y contundencia, Matute ofreció un recital implacable, dejando al PP sin respuesta y evidenciando su absoluta incapacidad para proteger a los ciudadanos. El agujero negro no es en el cielo, está en la conciencia del PP, y Matute hoy lo dejó al descubierto frente a toda España. No te pierdas esta paliza dialéctica que hará historia. Y es verdad que resulta difícil subir a este estrado, y mira que lo he hecho veces, pero en esta ocasión es más difícil porque uno no quiere participar de un espectáculo que por momentos se ha convertido en lamentable o dantesco en algunas de las intervenciones, reitero. Porque se ha utilizado este atril para dirimir responsabilidades, para imputárselas, al contrario, para no hablar de las propias y, en definitiva, para volver a pisotear el dolor de los y las afectadas. Eso es, sinceramente, lo que yo he observado. Y, señora ministra, su fanatismo climático ha matado a más de 200 españoles. No sé qué estará pensando toda la gente que está todavía quitando barro de sus calles cuando nos ve en este lujoso hemiciclo decir las cosas que decimos. Medidas. Usted ha dicho y ha omitido, por ejemplo, que la EMET esa misma mañana dijo que a las 6 de la tarde acabaría la alerta roja. Esto lo dijo también la delegada de su gobierno. Esto también lo ha omitido, señor. No sé si habrá alguien que piense que después de haber escuchado algunas de las intervenciones, su esperanza ha crecido. Su esperanza en poder tener un futuro más digno y su esperanza en la política, en que la política sea un instrumento útil, algo capaz de solucionar sus problemas y no de crearle nuevos problemas. Porque hasta ahora poco más que eso se ha visto en algunas de las intervenciones. Usted falló como ministra, pero también como persona. Pese a todo, yo voy a intentar que, por lo menos por nuestra parte, no se siga esa estela de desafección hacia la política y de menosprecio al dolor que todavía hoy están sufriendo miles y miles de personas. Y empiezo señalando una cuestión. Yo he prestado mucha atención a todas las intervenciones y tenía especial interés en oír la del Partido Popular, lo digo con sinceridad. Tenía especial interés, dado que se visualizan como la fuerza ya casi gobernante, en ver cuáles eran sus propuestas, cuáles eran sus alternativas para todo lo que tenemos por delante. Y yo diría que se sustancian en dos, y creo que no me equivoco. Una, en construir más presas y embalses. Hay esos tics del pasado, esa nostalgia. Y la otra, en esa que todos hemos oído alguna vez, que se sustancia que cuando no quieres que algo se resuelva, pues crea un comité de expertos. Esas han sido las dos medidas. Y yo creo que ha sido un intento, probablemente, que todos hemos percibido como una maniobra para intentar evitar que el foco se pusiera en el señor Mazón. Yo lo voy a dejar aquí. Simplemente diría que al señor Mazón le queda una nueva versión que dar para explicar qué hacía y dónde estaba en las horas fatídicas de la Dana. Yo le sugiero una, y creo que después de todas las que se han dicho, hasta puede ser la más creíble. Es mejor que diga que fue a un agujero negro y transportado a otra dimensión, pueden leer a Sagan, que seguir manteniendo la torpeza de un análisis que no resiste la verdad de los hechos. Pero como decía, yo no voy a participar de este juego de imputación de responsabilidades, incluso de exigencias penales, ya habrá tiempo para eso, y sí quiero centrarme en una parte de la intervención de la vicepresidenta. No tengo nada que decir con la cronología que ha ocupado buena parte de su intervención, sobre todo la parte inicial, tampoco del detalle que ha dado de las ayudas y de los mecanismos de ayuda que se han puesto en marcha para ello,
Pero sí tengo algo más que decir en esa tercera parte, que realmente es la que me parece más interesante y más positiva en el debate de hoy, que es la que intenta dibujar cómo construir un futuro desde el presente, atendiendo a los retos globales. Y creo que es importante hablar del cambio climático. Y es importante hablar del cambio climático porque le prestamos poca atención a los efectos que tiene. Yo he traído dos titulares al azar y con el buscador que seguramente todos utilizamos. Solo he puesto calentamiento del mar Mediterráneo y el buscador ha hecho el resto. Y me he encontrado con que el 14 de agosto ya había un titular que decía: el mar Mediterráneo hierve, récord histórico de temperatura superando el Caribe. La Dana dejará tormentas históricas en el Mediterráneo. Habla de una Dana como un agosto. Pero luego la segunda búsqueda era del 17 de septiembre, la noticia, y decía: el mar Mediterráneo a más de 25 grados, un imán para las lluvias torrenciales en esta época. Esa es la realidad que enfrentamos, más allá de negacionismos rancios y peligrosos. Y junto a ese reto que tenemos con el cambio climático, lo que hace falta son medidas profundas, porque seguramente todos estamos de acuerdo, bueno, todos, la mayoría, estamos de acuerdo en ver la peligrosidad del cambio climático para nuestras vidas y para el futuro del planeta, pero probablemente nos falte detallar con más claridad qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Probablemente porque implica cambios en nuestras formas de vida y porque implica seguramente mucha pedagogía, y eso es algo que, además de cansar, a veces comporta riesgos en forma de incomprensión o de retiradas de apoyos. El otro elemento del que quiero hablar es el que tiene que ver con la transición energética, con la descarbonización de la economía. ¿Hay alguien que sostenga que el mal estado en el que está el planeta no tiene que ver con la etapa industrial que hemos vivido y con el uso de las energías fósiles y los combustibles, con el efecto invernadero? ¿Hay alguien que lo sostenga? Yo creo que alguno habrá, pero por fortuna poca gente. Y hay que hablar, como ya se ha hecho, de los servicios públicos. Porque si se tienen servicios públicos se defiende a todas las personas. Porque si hay una unidad valenciana de emergencias y no se quita por capricho de la ultraderecha o por exigencia de la ultraderecha para que te apoyen, seguramente se reacciona mejor. Y hay que hablar también de la voracidad empresarial que obliga a la gente a estar en puestos de trabajo cuando debería estar resguardándose en su casa. Y todos hemos visto las furgonetas de reparto, pese a las ayudas que luego dé para lavar su conciencia. Y tenemos que hablar de economía o vida, o de economía y vida, porque no creo que sea la única persona que ha hecho una unión de ideas relativamente fácil. Y es que cuando los responsables del Gobierno de Valencia tienen intereses y tienen procedencias ligadas al turismo, que es tan importante en el PIB, alguno quizás tuvo miedo a ir más allá porque se venía un puente y porque había muchos millones de personas que tenían que levantar esa comunidad y gozar de sus playas o de sus paseos. Eso fue una temeridad. Y quiero hablarles de otro término que también he citado en alguna ocasión, pero que creo que ahora tiene más sentido que nunca, porque en muchas ocasiones, cuando he participado en algún seminario, en alguna charla, lo he citado o lo he oído citar, y siempre había que referirse, para que la gente lo entendiera bien, a fenómenos o realidades que se daban en otras latitudes, generalmente en países empobrecidos o en países en vías de desarrollo. Estoy hablando de la necropolítica, un término que aquel Mbembe puso de manifiesto a través de un libro. Este término, lo que significa, lo que diseña, es una realidad que no es otra que una suerte de tecnología del poder cuyo objetivo es la regulación de poblaciones a través de la producción de sujetos disponibles y desechables. Esa es tristemente, y ahora, a partir de aquí, también una aplicación práctica en lo que ha pasado en el Mediterráneo de la necropolítica. Y voy terminando ya. Podemos elegir, podemos seguir demostrando nuestras altas prestaciones para meternos el dedo en el ojo, pero a la vez seguir demostrando nuestra inutilidad para resolver los problemas, o podemos intentar ser eficaces. Porque seguramente para tirar de ironía y de cinismo valemos todos y todas. Para arrimar el hombro a veces me cuesta más, pero quizás hay que escuchar a la calle, como suele decir muchas veces: si no vas a ayudar, apártate. Y como he citado antes a Sagan, voy a terminar con Carl Sagan también. Él decía que sin la ciencia las personas quedaríamos a merced del próximo tirano y farsante que pudiera arruinar el planeta y sus gentes. Hagamos caso a quien sabe, hagamos caso a la ciencia. Lo que Óscar Matute ha hecho hoy en el Congreso no es solo una intervención política, es un servicio público. Mientras la derecha, con Mazón a la cabeza, trataba de escurrir el bulto inventando excusas absurdas, como si una dimensión paralela pudiera justificar su negligencia criminal durante la Dana, Matute los ha bajado de un solo golpe a la cruda realidad. La derecha española, una vez más,
Ha demostrado que no tiene límites. Prefiere insultar a la inteligencia de la ciudadanía antes que asumir un mínimo de responsabilidad. Prefiere inventar teorías conspirativas antes que explicar por qué abandonaron a su gente en medio del desastre. Prefiere atacar a la ciencia, a la razón y a la evidencia antes que admitir que su avaricia y su sumisión a los intereses turísticos costaron vidas humanas. Matute no les ha dejado escapar. Ha sido demoledor al recordarles que no estamos hablando de política partidista ni de juegos de poder, sino de personas que perdieron todo. Su casa, su sustento, su futuro y en muchos casos, hasta la vida. Ha dejado claro que en este país hay quienes todavía creen que gobernar es proteger, no lucrarse. El recital de Matute ha sido un baño de dignidad frente a la desvergüenza. Ha desmontado punto por punto las mentiras de Mazón. Ha recordado que el cambio climático es una amenaza real que requiere respuestas valientes, no comités de expertos para esconder la inacción. Y ha puesto sobre la mesa la brutalidad de un modelo que, en nombre del dinero rápido, sacrifica vidas humanas como si fueran daños colaterales. Cuando Matute habla de necropolítica, no es una metáfora. Es una acusación directa contra quienes deciden quién vive y quién muere según sus beneficios económicos. Es un espejo que les devuelve a la cara su propia miseria moral. Mientras Mazón balbucea excusas y la derecha aplaude entre el barro y la muerte, Óscar Matute eleva la voz de los que no tienen altavoces, de los que siguen limpiando sus casas mientras los políticos de siempre se llenan la boca de promesas vacías. Hoy ha quedado claro quién defiende la vida y quién defiende el negocio. Y por mucho que intenten ocultarlo, la verdad ya ha estallado en la cara del PP. La pregunta es si esta sociedad va a seguir permitiendo que los mismos de siempre, los que prefieren negar el cambio climático, los que culpan a otros mientras cenan en restaurantes de lujo, sigan decidiendo nuestro futuro. Matute no solo ha desenmascarado a Mazón, nos ha recordado que aún queda gente dispuesta a luchar por un país donde la política sea un instrumento de dignidad, no de muerte. Y hoy más que nunca, esa lucha empieza aquí.